Vamos a empezar con lo que sabemos, con lo que se desprende de ese fallo. Sigue con nosotros Pedro Jiménez. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Vamos a intentar eso, vamos a intentar aclarar sobre todo lo que sabemos de esa condena al fiscal general del Estado, que insisto, de momento no es mucho, porque conocemos el fallo, pero falta todavía conocer la sentencia en su integridad. Lo hemos conocido en 6 días, una deliberación, vamos a decir, que rápida. Empezamos por ahí. ¿Qué sabemos de ese fallo condenatorio que inhabilita al fiscal a velocidad récord? Pues sabemos que el Supremo le condena por mayoría al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos a 2 años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros. Además, obliga a Álvaro García Ortiz a indemnizar por daños morales a Alberto González Amador con 10.000 euros y también a pagarle a su abogado. Y como decías a primera hora, Ángel, pues sabemos el qué, pero no sabemos el por qué. Conocemos el fallo, pero no conocemos los argumentos. Y esto no es habitual en el Supremo porque no suele hacer spoiler. Que un spoiler que sí que es más habitual en el Tribunal Constitucional. Sabemos también que la decisión no ha sido unánime. 5 magistrados han estado a favor de la condena. El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y José Ramón Verdugo. 2 magistradas votan en contra, son Susana Polo y Ana Ferrer, las 2 mujeres que firmaron el voto particular en el caso de los ERE que avaló el Tribunal Constitucional. El Supremo quería una sentencia rápida, quería una decisión rápida porque había que zanjar cuanto antes la situación de incertidumbre en la carrera fiscal con un jefe inmerso en un procedimiento penal. Nos llegaron a decir que es como tener patatas o carne podrida en casa, que tienes que tirarlo a la basura cuanto antes. En el Supremo, entonces, no es habitual conocer primero el fallo y que después, al cabo de unos días, no sabemos cuándo, conozcamos la sentencia. No es habitual, es extraordinario. Te decía antes que en el Tribunal Constitucional sí que estamos acostumbrados. Es habitual que el Tribunal Constitucional adelante fallo y luego dé la sentencia con los votos particulares. Pero en el Tribunal Supremo no es normal porque lo habitual es que las sentencias sean por unanimidad. También es extraordinario que se haya roto en 2 el tribunal, como ocurre en este caso, pero es que además estamos ante una sentencia de una trascendencia jurídica y política sin precedentes, Ángeles. Entonces, ¿y hay alguna explicación del por qué han anunciado el fallo y después la sentencia? Hay una explicación. La primera, que querían una decisión rápida, y la segunda, que hubo un cambio en la ponencia de la sentencia, que inicialmente era para Susana Polo, que está encuadrada en ese sector progresista. Con ese cambio de ponencia, el tribunal tuvo miedo de que se filtrara el cambio de ponencia y los periodistas dedujéramos que esto era porque sentencia iba a ser condenatoria. Hemos explicado estos días, porque además es verdad que no se ha podido seguir en directo el juicio, pero se ha informado ampliamente y además hemos podido escuchar a todos los que han declarado en esa sala del Tribunal Supremo, y hay una cosa que hemos ido repitiendo al cierre del juicio, que es que no había pruebas de cargo contra el fiscal. En eso yo creo que no hay analista que no esté de acuerdo. De manera que la acusación construyó y trabajó sobre los indicios que decía que existían. Pedro, ¿cuáles son esos elementos de juicio los que podía cogerse el Supremo para acabar haciendo lo que ha hecho, que es condenar al fiscal? Sí, una sentencia que la verdad es que a la mayoría de los periodistas que hemos seguido el juicio nos parecía imposible, después de acabar las 6 jornadas, por eso que explicas tú, los 40 testigos, lo que hemos escuchado en sala, las pruebas que se han practicado, no ha habido nada nuevo que vinculara al fiscal general con el delito, pero las acusaciones y la UCO han convencido al tribunal con su relato inculpatorio que el fiscal general tenía el dominio de la acción y que en unidad de acto puso en marcha una estrategia para, primero, filtrar el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos y después sacar una nota de prensa de desmentido que era algo así como lo que le daba la puntilla. Así lo explicaba un agente de la UCO. El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado. Es decir, él, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada y él da instrucciones. Esa nota de prensa, dijo el abogado de Alberto González Amador, puso el sello institucional al reconocimiento del delito y convirtió a su cliente en moneda política. El fiscal me ha matado, declaró el comisionista. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto.
Y en ese relato había que desacreditar a los periodistas que declararon que conocieron o manejaron el correo antes de que lo tuviera García Ortiz. ¿Cómo podemos acogernos al secreto profesional? No hay que creerse a pies juntillas lo que digamos. Esta es su tesis. No hubo piedad, especialmente contra el periodista que firma la información que contaba la verdad, que fue González Amador quien propuso el pacto para no ir a juicio por delitos fiscales. Este era el periodista de la SER, Miguel Ángel Campos. Las manifestaciones de don Miguel Ángel Campos sobre su tenencia del documento antes de las 23 horas carecen de capacidad probatoria alguna. Bastaría para dejar impune cualquier revelación. No tenía autorización y la obtuve después. Así de sencillo. Ya lo tenemos. La penicilina. Veremos en la sentencia cómo los magistrados sortean estos testimonios de periodistas que declararon como testigos con obligación de decir verdad. Y ayer os escuchaba tanto a vosotros como a los expertos que estuvieron ayer en esa edición especial de Hora 25, ahora hablaremos también con alguno. Claro, una de las claves puede ser que al final el motivo del juicio no sea tanto la filtración como la nota de prensa, pero la nota de prensa no era el motivo del juicio, ¿no? La nota de prensa ha entrado y ha salido. Estaba haciendo la goma durante todo el procedimiento. Es el origen del procedimiento, sí. Ángels. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite una querella por esa nota de prensa que presenta el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando el caso pasa al Tribunal Supremo, porque Álvaro García Ortiz públicamente se autoinculpa de todo lo que ocurre, como es aforado, el asunto pasa al Tribunal Supremo, la Sala de Admisiones dice que se ha superado aparentemente, y este detalle esta es la palabra, aparentemente, la actividad delictiva de esa nota de prensa, que aparentemente no revelaba información que no debiera de revelar. ¿Qué pasa? Que durante la instrucción el juez Ángel Hurtado fija el objeto del procedimiento ante las continuas preguntas por parte de las defensas. En un interrogatorio al teniente fiscal Diego Villafañe, como investigado, fija el objeto del proceso. Y Ángel Hurtado dice, estamos investigando 3 cosas. La publicación de la denuncia contra Alberto González Amador en el diario.es, estamos investigando la filtración del correo electrónico en el que admite los delitos fiscales a la cadena SER y además estoy investigando la nota de prensa. Y después, en el auto de apertura de juicio oral, es donde finalmente Ángel Hurtado dice que en unidad de acto el fiscal general del Estado filtra primero el correo electrónico y después elabora una nota de prensa de desmentido que también es delictiva. Es más, el abogado de Alberto González Amador llegó a decir que era delictiva por sí sola y eso a las defensas los volvía locas porque no sabían si se tenían que defender de una cosa o de otra. Quiero recordar, ayer lo escuchamos, no sé si después lo podremos escuchar, pero ayer escuchábamos al abogado de García Ortiz decir, mire, perdone, pero ¿de qué nos estamos defendiendo? Porque no tengo muy claro de qué nos estamos defendiendo. Y la Fiscalía en el mismo sentido, Ángels, decía, no sabemos si nos tenemos que defender o no nos tenemos que defender de la nota de prensa, pero Iñaki Ocio fue gráfico y porque además fue el último informe en el juicio y dijo, bueno, voy a dedicar unos minutos porque aquí no sabemos si tenemos que defendernos o no tenemos que defendernos de la nota de prensa, pero lo que sí que es cierto, Ángels, es que las acusaciones, conscientes de que no había un solo indicio que pudiera vincular al fiscal general con el correo electrónico, con la filtración, que era lo que todos pensábamos que habíamos ido al Tribunal Supremo a ver, pusieron todos sus esfuerzos en la nota de prensa para tratar de conseguir esta sentencia condenatoria. De todas formas, se podrían haber ahorrado el juicio porque la nota de prensa ya asumió el fiscal que era responsabilidad suya. Él asumió que era responsabilidad suya y la directora de comunicación reconoció que el fiscal le dictaba párrafos y que ella la transcribió. ¿Qué posibilidades, qué recorrido tiene el fiscal general para recurrir a la sentencia? ¿Dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? Pues primero al Tribunal Constitucional, para lo que hay que presentar un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo y después ya solo le queda la jurisdicción europea. Pero es verdad que ninguno de estos recursos, Ángels, son suspensivos. La condena a 2 años de inhabilitación empezará a contar desde el momento en el que se haga pública la sentencia con el voto particular, pero es que además Álvaro García Ortiz se va a tener que enfrentar a un expediente de expulsión de la carrera fiscal, porque una de las causas que prevé el estatuto para la pérdida de condición de fiscal es precisamente que te hayan condenado por un delito doloso. Paralelamente, el Gobierno ya ha activado el proceso para relevarlo del cargo. Y mientras no está inhabilitado porque no hay sentencia redactada, está como en funciones. Me lo preguntaba Estefanía justo cuando ha llegado y digo, pues ahora mismo no lo sé. O sea, la sentencia no es oficial, o sea, él sigue siendo fiscal general del Estado hasta que no se notifique íntegramente sentencia con el voto particular. Pero bueno, estamos hablando de que a finales de mes, principios de diciembre ya tendremos. O sea, en una semana y algo. Una semana y... No te